Raúl, buenos días, amigos, bienvenidos. Iniciamos la conversación con un balance de la primera legislatura. Está con nosotros el congresista Luis Iberico, presidente del Congreso de la República. La primera legislatura ha terminado el día martes último. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Don Raúl, Ricardo, muy buenos días y a todos los oyentes de radioprogramas. Bueno, tengo aquí en la ayuda a memoria un largo listado de las cosas que se han aprobado, otras que todavía están en espera. ¿Diría usted que, no por su sola presencia, sino que en realidad un poco por el ritmo de los acontecimientos, se ha avanzado más en la legislación esta reciente, la última? Le cuento que hasta hay ministros de Estado que me han felicitado porque los proyectos que venían del Ejecutivo han tenido más celeridad ahora que hay una mesa directiva de la oposición. Bueno, ya ese es un buen juicio. Yo creo que hay que ver qué ofrecimos y qué logramos, ¿no? Un punto clave de lo que ofrecimos fue que el Congreso pues sea un poder independiente, un poder autónomo, no una mesa de partes del Poder Ejecutivo ni de cualquier otro poder. Y en ese sentido me parece que hemos consolidado esa autonomía, ese equilibrio de poderes, pero, y esta era la otra condición, con una relación de colaboración y de respeto con el Ejecutivo y también, por supuesto, con el Poder Judicial. Entonces, así como ha tenido usted, don Raúl, Ricardo, un Congreso en el cual, ya daré cuenta, hemos avanzado muchísimo en materia de fiscalización y control político, también hemos tenido un Congreso o una presidencia que ha colaborado con el Ejecutivo. Recuerde que había una muy buena conexión con el presidente del Consejo de Ministros, que en momentos un poquito preocupantes, como cuando se hablaba de un golpe de Estado y cosas un tanto descabelladas, pero que no dejaban de causar preocupación, pues se apeló a una conversación, a un diálogo que fue propuesto por el Legislativo. La flor la chapó de inmediato Pedro Cateriano y eso creo que contribuye a calmar las tensiones. Y así ha habido esta relación que me parece que es positivo, porque un Estado democrático tiene eso, equilibrio de poderes. Poderes autónomos, poderes independientes, que hacen equilibrio, pero que se respetan entre sí, ¿no? Empecemos por aquellas normas que aprobadas por insistencia por el Parlamento, por el Ejecutivo, no, las observó o no estaba de acuerdo. ¿Cuáles son las normas en ese sentido? Eso es potestad del Ejecutivo, es potestad observar las normas y potestad del Legislativo es observarlas. Por ahí alguien dijo que habíamos insistido en 26 leyes y no es así. Pero la más significativa es la de la CTS para los trabajadores. La de la CTS para los trabajadores. ¿Por qué? Porque si usted lee el dictamen que presenta la comisión correspondiente, como todo dictamen recoge opiniones de diferentes instancias. Y ahí usted va a ver la opinión favorable, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo. Dice que es un hecho de justicia, porque es un acto de discriminación que a los trabajadores del régimen de 728 no se les dé la CTS 2 veces al año como sí se hace con el sector privado. Crea 2 situaciones de desigualdad. 1, no ganas intereses con lo que tienes ahí, y 2, se producen muchos casos de incumplimiento. Trabajadores que tienen que esperar meses y años para poder recibir su CTS cuando han salido. Pero también tiene la opinión favorable de la Superintendencia de Banca y Seguros y también la opinión favorable del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es parte del Ejecutivo, es parte del gobierno. Entonces hay diferencias dentro del Ejecutivo entre el MEF, que realmente tiene la labor de cuidar el centavo, y otros sectores como el Ministerio de Trabajo. Y al final el Congreso decidió insistir y eso tiene que publicarse. Eso tiene sentido porque tenemos la opinión favorable de órganos técnicos, pero por ejemplo en el caso de la norma, la ley en la que insistió el Congreso para su aprobación y lo consiguió, sobre la participación de Petroperú en el lote 198 en el Loreto. Que como se dijo, no es algo... ¿Cuál era la base técnica para eso? Eso le pareció, primera cuestión, me parece una medida populista, ¿no? Primera cuestión, lo que ha hecho el Congreso es abrir una posibilidad, como lo dije en su momento. No es una ley que obligue a Petroperú a entrar a trabajar el lote 192. Es una posibilidad. Bueno, pero sí previo requisitos técnicos, ¿ah? Previo requisitos técnicos. ¿Para qué ponerlo? Una posibilidad que se puede hacer como se puede no hacer. No es una ley combinatoria
de cumplimiento obligatorio. Es posibilista, no vamos a decirlo así, pero hay un sentimiento en gran parte de los congresistas de que se tiene que abrir las posibilidades de que Petroperú pueda incursionar en este tipo de actividades. En el momento en que, como las propias autoridades de Petroperú lo han dicho, se pueda. Si no hay recursos, si no hay financiamiento, si se pone en peligro otras operaciones de Petroperú, pues de ninguna manera se va a poder hacer. Patricia, buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, otro de los puntos calientes es todas las normas con relación a comisiones investigadoras, una serie de aspectos que estaban durmiendo cuando el nacionalismo todavía era más o menos fuerte, ¿no? Mire, Raúl, ahí quiero destacar... Son temas polémicos, pero al mismo tiempo pero es función del Congreso, es función del Congreso, aquí y en cualquier democracia. La acción de fiscalización y control político, dentro de lo que le compete al Congreso. El Congreso no juzga, no sentencia, no manda a la cárcel, pero hace una función de evaluación y control político. Y entonces es cierto, lo que no puede hacerse en el Congreso, como se ha venido haciendo los pasados años, es encarpetar investigaciones, guardar las investigaciones, congelar las investigaciones y esperar que la gente se olvide o qué cosa. Al final llegamos a situaciones extremas. Esta mesa directiva ha hecho lo que yo llamo arqueología, porque hemos tenido que desenterrar el caso López Meneses, por ejemplo, que tenía no sé cuántos años. Hemos avanzado en el caso de la DINI, las investigaciones de esta persecución, esta búsqueda que se hizo con políticos, empresarios, periodistas desde la DINI. La comisión de la UN del Ocio, que creo que ha sido un magnífico trabajo de Marisol Pérez Tello. El tema de Orellana ya se concluyó, no se pudo lamentablemente debatir porque ya habíamos terminado prácticamente la legislatura, pero ya concluyó el trabajo de la comisión Orellana. Pero eso ha motivado, congresista Iberico, que el nacionalismo, que mientras tuvo control del Congreso, le parecía muy bien todo lo que se investigaba o dejaba de investigar, ahora con la conducción de la oposición, les parece que se está tomando venganza. Se quiere destruir al oficialismo y se quiere destruir a la señora Nadine Heredia con las investigaciones que se están haciendo y que siguen su curso también. Yo no sé qué pretendía el nacionalismo, que el caso, por ejemplo, de las agendas, lo dejemos ahí nomás, que el Congreso no se interese en el caso de las agendas. El tema de las agendas, por ejemplo, es dentro de esta mesa directiva que se le da las facultades de comisión investigadora a la comisión de fiscalización y está cumpliendo con su trabajo. Pero no solamente es agarrarse con el oficialismo, ¿eh? Aquí sacamos agua para todos. Bueno, es lo que le iba a decir. ¿No? que es un tema que tiene que ver con el gobierno del régimen aprista. Y hemos sacado Lavallato, donde está todos por igual, ¿no? Es muy democrática el tema Lavallato, ¿no? Uno de los criterios de la ciudadanía es eso, es decir, el Congreso en realidad, por fortuna, es multipartidario, porque entonces eso permite repartir halagos y también culpas, y sobre todo responsabilidades, de las cuales no están exonerados casi ningún. Pero hay que cumplir con la labor de fiscalización y control político, porque es una forma, creo yo, de consolidar la democracia y no de destruirla. Lo peor es congelar, es dejar archivados los temas y solamente nos queda muy poco. Nos queda un tema de la mega comisión y por supuesto los temas que están en camino. Y otro informe muy importante, la penetración del narcotráfico en los partidos políticos. Un gran trabajo hecho por Rosa Mavila, muy bien, que finalmente se debatió y se aprobó con todas sus conclusiones y sus recomendaciones, que espero empecemos a discutirlas en la próxima legislatura. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Muy bien, continuamos conversando con el presidente del jurado del Congreso, perdón, de la República, congresista Luis Iberico. Patricia. Sí, algunas dudas sí quedan sobre estos últimos meses del actuar del Congreso de la República, porque por más que usted sea el presidente del Congreso, no se puede hacer responsable de todo lo que se aprueba. No, son 130 congresistas que yo considero 130 variables independientes. Totalmente de acuerdo. Pero no es fácil lidiar con ellos. Sí, y no es fácil lidiar con ellos cuando se termina un periodo electoral, un periodo de gobierno, y cuando mucha gente tiene aspiraciones electorales, porque usted sabe que le van a aparecer los proyectos de ley, las iniciativas más interesantes, ¿no? Más atractivas y no necesariamente las más importantes. En ese sentido sí llamó la atención, congresista Iberico, que el día del cierre, a última hora, se aprobaran una serie de cambios sobre la ley de partidos. Básicamente, ampliar la invitación de la cantidad de personas invitadas al partido, que de alguna manera debilita la institucionalización, y
bajar la valla, es decir, subirla un poquito, se sube. un poquito, pero no con respecto a lo que se había pedido desde diversos organismos electorales para las alianzas. Y la tercera, que ya dio un poco de risa, que fue permitir que los partidos que tienen inscripción no se presenten a 2 elecciones seguidas. Y no pierdan la elección. Bueno, que eso parecía ya casi con nombre propio para todos los enanitos que tienen miedo de salir disparados en esta elección si no se presentan. No fue una cosa de último minuto porque esa ley se había aprobado, fue una insistencia. La ley fue observada por el Ejecutivo y estaba pendiente en un tema sensible, obviamente, como es la ley de partidos políticos, si el Congreso insistía o no insistía. Y como usted bien señala, hay cosas que me parece positivas, como subir la valla para las alianzas, no todo lo que se hubiera querido. Entendamos que en el Congreso son 130 congresistas, por lo son menos muchos la partidos subieron y eso era una con buena muchos señal. intereses, es una buena señal. Y también hay cosas que pueden ser criticables, como esto de permitir que no sea el 20, sino el 25% de invitaciones, ¿no? Y entonces, el tema de los pero en partidos términos que no generales yo pierdan creo que hemos ido avanzados. Pero eso es lo que provoca pues ciertas suspicacias, ¿no? De que ya en el filo hay insistencia. Pero hay insistencia, sí. Sí, pero cuando está por vencerse el plazo, cuando está por vencer la legislatura, los partidos chiquitos o los partidos que han perdido de pronto alcance nacional, voluntad popular, pueden hacerse los muertitos 1 o 2 elecciones y mantener viva la inscripción para posteriores, no sé, elecciones o negociaciones. El tema de este tipo de leyes, y lo conversábamos antes de la entrevista con don Raúl Vargas, es que sí, pues aprobarlas en la última legislatura o la penúltima también es un problema, ¿no? Estas leyes de reformas de partidos políticos, estas reformas electorales, la propia reforma del Congreso, a pesar de que ya sacamos el estatuto parlamentario justamente el último día, pero estas cosas me parece tienen que ser cogidas por el Congreso desde sus primeras legislaturas y no dejar las cosas para el final. Cuando el Congreso se ha fraccionado, hay más bancadas de las que empezaron, los partidos están pensando en las elecciones, pero aún así había un empuje para que avancemos en las aprobaciones de leyes. Y se han aprobado leyes de todas maneras interesantes como la curul vacía, como la ventanilla única, que me parece que también hay que destacarlo, ¿no? Se ha tenido otro ritmo, ¿no? Y por lo menos también un mayor equilibrio, que no sea pues esta hegemonía de nacionalismo que fue fatal. Ni tampoco un Congreso petardista, ¿no? Ni tampoco petardista, efectivamente. ¿Y qué pasó Vamos un poco a la política, vamos un poco ya a conversar más que con el presidente, con el dirigente y miembro de un partido y de una candidatura, etcétera. Lo primero que me gustaría saber es si en este periodo final del Congreso vamos a caer en la tentación de hacer política partidaria. Y eso es una advertencia para todos los grupos, incluyendo el suyo, sin duda, ¿no? Y lo segundo, ¿qué es lo que está pasando con la agrupación y con las acusaciones que está recibiendo el señor Acuña, que son, bueno, preocupantes? En general el clima es preocupante porque casi todos los partidos cosechan alguna cosa, ¿no es cierto? Así es. Y esa lluvia y esa andanada también de críticas y de... Como cancha. ¿no? Cuidado con eso. Cosas oscuras que surgen de repente, súbitamente. Como cancha, efectivamente. A ver, ¿qué puede usted decirnos? A ver, vamos primero por la politización de los deliberaciones del Congreso, ¿no? En primer lugar, por coincidencia, y creo yo mejor así, entramos a un receso parlamentario, ¿no? Estamos hasta marzo en receso, que es una etapa caliente de campaña electoral, pero aún así hay que tener cuidado con este tipo de leyes, ¿no? Va a sesionar la comisión permanente y yo, como presidente del Congreso, voy a encargarme de poner temas en agenda que no generen esta suspicacia, porque de todas maneras hasta una buena intención puede verse distorsionada finalmente por los cálculos electorales. Y ciertos temas de insistencia, que podrían ser en materia de insistencia, porque parece que el gobierno los va a observar, como el tema de las AFPs, por ejemplo. Yo creo que esto lo prudente sería dejarlo para después de las elecciones generales, una insistencia. Se quejan de parte del Ejecutivo, por ejemplo, que se están aprobando en el Congreso leyes observadas que tienen iniciativa de gasto, y eso es inconstitucional, que ¿no? el Ejecutivo a veces te dice iniciativa de gasto, mover un papel de un lugar a otro. Te digo, por ejemplo, un tema que ha sido observado como iniciativa de gasto. La ley que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo para la prevención de la tortura. Yo estoy hablando, busco y no sé dónde está la iniciativa de gasto. La ley de la carrera fiscal, que ha sido promovida por la Fiscalía de la Nación. No, que hay que crear una oficina. Entonces, si por mover un papel vas a decir, bueno, acá hay iniciativa de gasto, también estamos en un serio problema, ¿no? Y ahí el Congreso, se ha dicho que hemos aprobado 26 leyes con iniciativa de gasto, que hemos insistido, no es cierto. Hemos insistido en 4 leyes.
es discutible que tengan iniciativa de gasto, como la ley de la tortura. ¿Y cuántas leyes ha observado el Ejecutivo? 11, no 26. La estadística la tengo acá. Te han sacado una cifra no sé de dónde, como que el Congreso es botarate, gastador. No, tenemos muy en cuenta esto. Y si hay algo que hacer en esta reforma que estamos trabajando, especialmente con Lucho Galarreta, que se ha concretado ya en la aprobación del estatuto parlamentario, para que el Parlamento no sea la bolsa de trabajo del partido que llegó a copar, ¿no? Que se respete la carrera del trabajador, que se respeten los ascensos, por examen, tomados de manera interna y abierta también, con participación de universidades de alto prestigio. Hacer nuestro servir del Congreso de la República. Esta ley, Patricia, tuvo que aprobarse el año 95 y recién, anteayer hemos aprobado esta ley. Pero junto con todo esto, yo creo que hay que en el Congreso establecer una oficina que vea de verdad el análisis costo-beneficio de las propuestas legislativas, para matarlas antes de que entren siquiera a una comisión. Ese es fundamental para que en el Congreso, porque tenemos centenares de leyes, y te digo, muchas de ellas están ahí guardadas porque a las luces salta pues que tienen iniciativa de gastos, pero hay un paquete así inmenso. Volvamos